El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Oye Cracks, un podcast por supuesto de nuestra casa editorial. Mi nombre es Jimena Bravo y el día de hoy estoy muy contenta de que nos acompañen en esta serie de conversaciones con grandes expertos. Y el día de hoy estoy muy contenta de que nos acompañe un invitado que viene precisamente desde el estado de Veracruz. Él es Gustavo Vega, quien es director, productor y el día de hoy nos presentará su más reciente trabajo, su filmometraje 2016, El año de la crisis. ¿Cómo estás, Gustavo? Es un gusto que el día de hoy nos acompañes aquí en cabina. Hola Jimena, ¿qué tal? Pues muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo y con el público de los cracks. Por supuesto, y tú sin duda eres un crack en esta industria y me gustaría que habláramos de eso al respecto, obviamente también más adelante de tu nuevo filmometraje, pero precisamente me gustaría que nos contaras un poquito más de ti, que te conociéramos. Háblanos un poquito de qué te lleva al cine. Leyendo tu biografía leía esta parte de iniciaste en la economía, sí, terminaste en el cine. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, realmente es una transición ahí no muy clara porque okay. desde el principio yo fusioné lo que fue mi carrera, que yo efectivamente estudié economía, okay, pero ya andaba yo viendo películas. Yo estudié en una universidad pública, en la Universidad Veracruzana, y algo de lo que te ofrece este tipo de universidades, una universidad de este tipo, pues es que hay una serie de actividades y opciones por todas partes, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el tema cultural, todo el fenómeno cultural que se puede dar en una ciudad como Jalapa, por ejemplo. Okay. Y entonces, pues yo estudiaba economía, pero a la par yo ya andaba en los cineclubes de la Facultad de Humanidades, en las salas de cine, ¿no? Comentando, leyendo mucha literatura y muchas películas, viendo. Y pues así se dio, ¿no? O sea, realmente no tengo así como un parteaguas que digas que pasó esto. Aquí, a partir de aquí. Era parte de ti, ¿no? Era algo que querías. Y bueno, y finalmente me decanté por el cine, ¿no? Realmente, si bien soy economista y como todos los economistas lo saben, una vez economista, siempre economista, sí. A lo que me dedico realmente es a la producción y a la dirección de cine, ¿no? Ok, y platícame un poquito sobre esta trayectoria en el cine. Sí. ¿Qué es lo que has realizado en este tiempo? Bueno, he tenido la oportunidad yo estudié 4 años dirección cinematográfica y tuve la oportunidad, por ejemplo, durante los estudios de trabajar en muchas películas, en todos los campos. Yo estudié en una escuela, estudié en la ciudad de Sarajevo. Okay. En la escuela del director húngaro Béla Tarr, y ahí algo que nos enseñaban era que teníamos que hacer de todo y que teníamos que conocer todos los frentes del cine. Entonces, desde los aspectos fotográficos, toda la cuestión técnica, hasta toda la cuestión intelectual que requiere un director de cine para poder trabajar y expresar y sobre todo crear libremente, ¿no? Okay. Entonces esa fue una oportunidad muy bonita de trabajar en muchos rodajes, trabajar en muchos crews, mucha experiencia, la que pude obtener ahí, en esa experiencia. Y después, pues, he realizado cortometrajes, algunos documentales, y principalmente, pues, en los campos de la ficción. Solamente que en los últimos años se me ha dado un poco más el documental, ¿no? Ok, maravilloso. Y precisamente creo que ahorita que me cuentas un poquito sobre tu trayectoria, tiene mucho sentido también esta parte de 2016, el año de la crisis, ¿no? Donde se toca no solamente esta parte, esto que resonó, ¿no? En todo México, esta parte política, sino también económica que pasó aquí en el estado de Veracruz. Háblame un poquito más al respecto de este documental, de qué se trata, qué es lo que aborda principalmente. Sí, bueno, estamos muy contentos ya de presentar este trabajo que nos llevó alrededor de 2 años, o sea, fueron 2 años de investigación, principalmente de producción y sobre todo del montaje, ¿no? Que en el documental es una parte fundamental. Una película se dice que una película se hace 3 veces, ¿no? Cuando la escribes, cuando la grabas y cuando la editas es una tercera vez que rehiciste una película, ¿no? En el documental el montaje es básico y quizás sea el proceso más largo, encontrar la forma que debe tener, ¿no? esta película, ¿no? Bueno, y 2016, el año de la crisis, efectivamente habla sobre la crisis que se vivió en el estado de Veracruz en el 2016. Una crisis entendida no como
no como una coyuntura política o un momento en específico, sino como el resultado de todo un proceso, ¿no? Me parece que esa es una de las partes que son importantes del documental, ver la crisis como el agotamiento de un modelo, ¿no? Y en ese sentido es un enfoque estructural más que coyuntural, ¿no? Sí. Bueno, esta idea surgió porque yo regresé a Veracruz en el 2016 y te comentaba hace un poco fuera de cámaras. Claro. La impresión fue brutal. Claro. O sea, yo recuerdo esa primera semana que yo llegué a Jalapa y intentar contactar a mis amigos y esto, pero se veía en las calles, ¿no? Lo primero que veía era las calles sucias, deterioradas. Yo le hablaba a los amigos y créeme que pues no era tan fácil verlos porque créeme que no había dinero para salir. O sea, regresaste a un estado completamente diferente. La gente había cambiado, el estado había cambiado. Sí, la gente tenía mucho miedo, habían ocurrido eventos traumáticos, eventos difíciles en el campo social y por supuesto político, pero principalmente en la sociedad. O sea, la sociedad ya estaba recibiendo las consecuencias del agotamiento de este modelo y finalmente de la crisis. Se estaban viviendo en ese momento. Okay. Entonces fue un año muy interesante. Fíjate, ese año, los que vivimos ahí en Veracruz no recordarán, cada semana, cada 15 días o cada mes había algo. Reventaba una protesta porque estaban los pensionados, reventaban los estudiantes porque había conflictos en la universidad. Y fue un año turbulento, ¿no? Entonces, el documental de alguna manera presenta ese año, todo lo que sucedió ese año. Y es una de las cosas que la gente le sorprende un poco. Porque empiezas a ver cosas, ¿no? Qué bueno, el tema de los... Ahora, si quieres, desarrollamos un poco más adelante los temas, pero, por ejemplo, ven el tema de los jubilados, el tema de la universidad, el tema de los ayuntamientos, tantos temas, y dicen, y todo eso sucedió en un solo año, en ese 2016, ¿no? Okay. Entonces, lo que se vivió ese año en Veracruz fue impactante, fue intenso, y era imposible no notarlo, ¿no? O sea, desde que llegabas en ese momento y recibías todo eso, decías, algo sucedió aquí. Entonces, este documental de alguna manera es un esfuerzo por entender ese momento, por entender ese proceso. Muchas veces, mira, creo que para eso sirve el cine. La realidad muchas veces es compleja, es muy compleja. Y esto es un episodio complejo. Que tiene muchos aristas, como lo mencionas. Muchos aspectos, muchos puntos a tratar, muchos puntos de vista. Pero las historias y el cine en ese sentido nos ayuda a darle forma a esa realidad que es compleja y amorfa de alguna manera, ¿no? Sí. Creo que esa es la propuesta del documental, en el sentido de que pues esta crisis fue muy conocida, ampliamente conocida. Sí. El caso, ¿no? de Veracruz fue muy conocido en todos los sectores nacionales, ¿no? Internacional incluso, ¿no? Internacionalmente también. Pero yo sentía que la historia estaba como desmembrada, o sea, estaba como por partes. Y ese es uno de los esfuerzos del documental, juntar estas partes y encontrarle una forma. Bueno, ¿qué pasó? Sucedió esto. ¿Cómo decides darle esa forma, no? O sea, ¿qué sentido, cómo encontraste ese sentido para justo englobar tantas cosas que pasaron en un mismo año, como dices? Sí, bueno, pues la investigación fue importante en el sentido de, primero empiezas a platicar. Yo empecé a platicar con académicos, con economistas principalmente, y son los que te empiezan a dar una especie de marco teórico. Bueno, sucedió esto. Los datos, las cifras, claro. Claro. Ajá. Pero también una explicación. Sucedió esto no nada más porque en este año reventó esto, ¿no? Sino que venía de un proceso, ¿no? Y entonces era necesario hacer una recapitulación, era necesario hacer un análisis económico del modelo que se vivió en Veracruz, ¿no? El modelo económico. Y el agotamiento principalmente, porque ese es el resultado de que en el 2016 estuviéramos sufriendo esta crisis, que habría que entenderla primordialmente como una crisis de las finanzas públicas, ¿no? En Veracruz. De ahí surge toda esta parte, ¿no? Pero también me gustaría preguntarte, por ejemplo, tú lo viviste, ¿no? En carne propia, como este impacto, pero también, ¿cómo 2016 permea ese impacto que también vivió en la sociedad, ¿no? O sea, el impacto porque también, o sea, como dices, fue internacional, nacionalmente, pero también algo muy importante es que impactó en la vida de las personas, ¿no? Sí. De las personas de Veracruz. ¿Cómo fue ese impacto y cómo lo transmites en este documental?
Bueno, aquí como en pocos momentos o como en pocos casos, sí presenciamos el impacto que tiene, por ejemplo, ya la economía en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Muchas veces la economía siempre es silenciosa, ¿no? Porque mientras la economía está bien, nadie nota nada. Hay estabilidad, está todo en calma. Pero cuando algo falla en la economía, y entonces empiezan a sentir las consecuencias. Empiezan a romper todos estos eslabones, ¿no? En todos los sentidos. Sí, bueno, y estas sí son consecuencias. Este momento en Veracruz sí es un momento que lo vive la sociedad directamente. Lo que yo te diría es que se rompió la dinámica, digamos, por decirlo de alguna manera, el círculo virtual de un Estado que redistribuye, ¿no?, los ingresos en la sociedad, ¿no? El Estado es una de sus funciones. Sí, claro. Y en el 2016 se rompió. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de transferir, por ejemplo, las pensiones a los jubilados, dejó de transferir recursos a la universidad pública, dejó de transferir los recursos federales a los ayuntamientos para toda la construcción de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, empieza a faltar dinero, se empieza a desaparecer, básicamente porque hay un problema de deuda pública. Hace un momento te mencionaba, el documental lo que enfatiza, un poco hablábamos de esto, hubo distintos aspectos de esta crisis. Hubo una crisis de seguridad, hubo una crisis de salud, hubo distintos aspectos de la crisis. Pero el documental enfatiza que primordialmente es una crisis de las finanzas públicas. Todo surge ahí. En el momento que colapsan las finanzas públicas del Estado de Veracruz, y que es una crisis de deuda pública, o sea, porque colapsan, porque la deuda era tan grande que se vuelve impagable, entonces la sociedad resiente estos efectos, ¿no? Entonces se dejan de transferir estos recursos y la sociedad responde, ¿no? Ese es el tema, así lo vivió Veracruz, ¿no? Total. Y, por ejemplo, ¿cómo también seleccionas estas voces en el documental? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ahí es un proceso, digamos, en la investigación se arroja todo esto, ¿no? O sea, uno empieza a investigar, empiezas a platicar con la gente que sabe, ¿no? Y después, pues, estaban ahí los actores, o sea, porque los jubilados es gente común y corriente, es gente de a pie. Y ahí están, y bueno, también son una generación ellos muy organizada, muy activa, ¿no? Muy combativa, de alguna manera. Y se han organizado. Entonces fui a buscar a las organizaciones de jubilados, ¿no? Y a los testigos, ¿no? Y ellos me platicaron lo que había sucedido. Y bueno, fue difícil porque son testimonios muy fuertes a veces, ¿no? O sea, cuando reviven... Es algo de que a pesar han pasado ya 8 años, me parece. O sea, aún sigue doliendo en la sociedad, ¿no? Sigue doliendo, exactamente. O sea, ahí en el documental se ve muy bien. Ellos cuando lo vuelven a platicar dicen... 23 de diciembre del 2015, que fue ese diciembre, el año en que fueron reprimidos, el día en que fueron reprimidos, esa represión a los ancianos del Estado de Veracruz, ¿no? Y después, pues, platicar también con la gente de la Universidad Veracruzana, que lo vivió también de primera mano, ¿no? Y que fue importante en este proceso, ¿no? Este conflicto de la universidad pública con el gobierno del Estado de Veracruz. Ok, por ejemplo, también mencionas esta parte que no es algo, o sea, no fue de ese año y explotó en ese año, es algo estructural. Sí. ¿Cómo seleccionas también estos hitos importantes en todos estos años para explotar justo en este 2016? A los economistas se les hará interesante esto porque tiene que ver con el agotamiento del modelo, pues sí, un modelo liberal en el Estado de Veracruz. Y uno de los hitos importantes sí es 1982, que es cuando podemos decir que llega el llamado neoliberalismo a México. Claro. Si bien el neoliberalismo detonó muy bien algunas zonas del país, por ejemplo el norte, ¿no? Desarrolló, ¿no?, el Bajío, a Veracruz no le cae bien el neoliberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no logra adaptarse su planta productiva, toda la estructura productiva que tenía el Estado de Veracruz, que había sido muy importante en el modelo anterior, en el modelo de industrialización sustitutiva. Cuando se hace el cambio de modelo, entonces Veracruz no puede responder y Veracruz queda rezagado, ¿no? Sí, un poquito relegado en este sentido. Sí, en el aspecto productivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque al no estar bien la economía veracruzana, pues el modelo político también se agota, ¿no? Entonces lo que vivimos en estos años, en estas últimas 2 décadas,
es realmente el agotamiento de ese modelo. O sea, si no están saliendo bien las cosas en economía, si la economía no está fluyendo bien, pues entonces sí va a reventar en una crisis. Todo va cayendo poco a poco, ¿no? Los últimos 20 años se financiaron con deuda pública en Veracruz hasta que se vuelve una crisis de la deuda pública. Sí, ese es el tema. ¿Y por qué cerrarlo en 2016? Bueno, porque es el momento de mayor crisis, ¿no? Es cuando ya colapsa el Estado. Eso es algo que aquí en México a veces nos cuesta trabajo entender un poco, porque no existe la figura de un Estado en bancarrota, de un Estado subnacional en bancarrota, o sea, y entonces tenemos la idea de que el Estado no puede quebrar, ¿no? De que siempre va a tener dinero. Y no es cierto, ¿no? Porque si bien no existe la figura legal de un Estado en bancarrota, como lo tiene una empresa que se declara en bancarrota y hasta ahí acaba, pero sí hay una bancarrota, ¿no? En el 2016 estaba en quiebra el Estado de Veracruz, ¿no? Totalmente. Y, por ejemplo, ¿cómo viste, o sea, también esta parte de esta explosión en 2016 al día de hoy? ¿Cómo está el Estado al día de hoy? Digo, con todos estos testimonios que has recopilado. Bueno, el Estado de Veracruz yo te diría que está en calma, definitivamente hay una mayor tranquilidad, ¿no? Pero hay muchos temas pendientes, ¿no? ¿Hay todavía estragos de todo esto que pasó? Por supuesto. Uno de los aspectos importantes que para mí era fundamental manejar era que no se trató de un aspecto coyuntural, o sea, de un momento nada más, sino de que las repercusiones son estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la sociedad veracruzana va a resentir estos acontecimientos por lo menos unos 30, 40 años, ¿no? Entonces, si bien hay una calma porque se ha puesto mucho énfasis en el control de la deuda pública, ¿no? En el control de la deuda. Que es lo principal, ¿no? De dónde surge. En la estabilización de las finanzas, porque hay un momento que se menciona, bueno, si bien la crisis se destapó por las finanzas públicas, pues también tiene que empezar por ahí la solución, ¿no? Lo primero es estabilizar el barco y ya de ahí ver para dónde se avanza, ¿no? Me parece que estamos en ese momento. En Veracruz hay calma, hay estabilidad en las variables económicas, pero hay muchos pendientes todavía, ¿no? O sea, cuando uno habla con la gente, pues tienen ahí todavía, pues sí. Es donde viven, ¿no? En carne propia todo esto. Entonces me parece que el cine en ese sentido contribuye a volver a retomar los temas, a conversar, a poner los temas en la mesa. También decías, ¿no? Es algo como que se quedó ahí, ¿no? Es algo que pasó, pero que, pues sí, se quedó ahí, ¿no? Y es como esta importancia también, y justo me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, ¿cuál crees que es la importancia de quedar registrado este tipo de acontecimientos en una película, por ejemplo, ¿no? Pero también igual se puede hacer de otras maneras, pero en este sentido, ¿cuál es la importancia de que quede plasmado en un filmometraje como este? Sí, para mí lo más importante es la construcción de la memoria. Sí. Eso es fundamental y me parece que es el aporte mayor quizá del cine o uno de los aspectos más importantes. El cine es muchísimas cosas, es entretenimiento, es registro, pero también es memoria, ¿no? Es memoria colectiva. Sí. Más un documental, ¿no? Sí, y yo creo que ese es el aporte mayor de una película en ese sentido. ¿Por qué? Porque a partir de tener memoria, entonces la discusión es prioritaria, ¿no? Entonces, no solamente la discusión por discutir, sino por llegar a acuerdos, por llegar a soluciones, ¿no? Y por llegar a mejores escenarios, ¿no? Y lo sabemos, esta frase tan trillada, ¿no? De un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir su historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí consideraba importante rescatar ese momento, ¿no? Claro. Porque es un parteaguas, o sea, sí, a partir de ahí, cualquier analista te lo puede decir, a partir del 2016, pues algo se quebró en el estado de Veracruz, las variables cambiaron, ¿no? Y sí es un hito, ¿no? Totalmente. Ese año. Sí, y por ejemplo, ¿cómo esperas que las personas lo reciban? Pues muy bien, en el sentido de que no por generar polémica, no es el caso, créeme, sino de entrada es informar a la gente. O sea, las personas que lo han visto, lo he presentado a algunas personas por separado, porque realmente no ha tenido ninguna presentación, y la gente que lo ha visto, la primera reacción que tiene es de sorpresa, que decían, bueno, yo estuve aquí, yo conocí el caso,
pero no me imaginaba que fuera así, de esa forma. Esa magnitud, ¿no? Ajá. Sí, eso es importante porque si algo ayuda a ver verlo en la pantalla de cine es quizá tener la dimensión del problema. Claro. ¿No? Porque no se tiene. Muchas veces los números no ayudan para eso. Exactamente, ¿no? Hay que plasmarlo, ¿no? De otra manera. Sí, muchas veces. A la memoria, como dices. Totalmente. Muchas veces ve uno números y llega un momento que no significan nada, ¿no? Uh-huh. Pero si lo ves y lo escuchas y lo sientes, entonces dices, bueno, aquí fue otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y se queda registrado, ¿no? De aquí pasó algo y aquí pasó algo en Veracruz, ¿no? Más allá de lo mediático que sucedió, ¿no? Exactamente. Okay. Sí, no, si bien fue muy mediático y se habló muchísimo, no son las intenciones del documental, sí, ¿no? Las principales intenciones, sino más bien aportar a la memoria y al entendimiento de ese problema, ¿no? Totalmente acertada esta parte, ¿no? Y por ejemplo, ya ahí para cerrando un poquito el podcast del día de hoy, me gustaría que nos dijeras dónde y cuándo podemos ver este filmometraje. Sí, se va a presentar allá en Veracruz, es donde se tiene que presentar primeramente, en la ciudad de Jalapa. Vamos a tener unas funciones en Jalapa a finales del mes de agosto, el día 31 de agosto y el 1 de septiembre, ese último fin de semana de agosto. Habrá algunas presentaciones. Posteriormente hay gente interesada en presentarlo en la universidad, en las facultades, en algunos círculos de estudio y académicos en Jalapa y Veracruz. Y después, bueno, tendremos que buscar una difusión más amplia, otros escenarios. ¿En streaming esperan hacerlo? Yo creo que sí, podemos encontrarlo en algún momento en alguna transmisión en streaming o no sé, en este tipo de plataformas, ¿no? Me parece maravilloso. Gustavo, ¿algún mensaje final que le quieras dar a nuestra audiencia, algo que les quieras decir? No, pues nada, eso, pues yo considero que el cine es importante, el cine nos ayuda a darle forma a la realidad que es compleja, ya lo mencionaba, y en ese sentido, pues, es el aporte que tiene, ¿no? Nada más, yo espero que la gente pueda ver este documental, que lo reciban de buena manera, y sobre todo pues, que es de buena lid, o sea, es en buena lid, es entender un fenómeno tan complejo que vivimos, y sobre todo dejar ahí ese documento, ¿no? Para la posteridad. Me parece maravilloso. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos el día de hoy aquí en la cabina del Economista. Muchísimas felicidades también por este filmometraje, me parece maravilloso y agradezco también que hagas este tipo de cosas. También muchísimas gracias a nuestra audiencia por vernos y escucharnos también desde su plataforma favorita. Los invitamos, si tienen la oportunidad de ver este documental, háganlo, creo que hay algo muy importante ahí. Y pues muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias a nuestra audiencia y nos vemos en un próximo episodio de Oye Cracks. Nos vemos. Muchas gracias, Gustavo. Un placer. Gracias. Que estuvieras aquí con nosotros. Bye, bye. Saludos. El Economista Podcast.